Saludos a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta nueva entrega de Píldoras Digitales en esta jornada, donde vamos a estar haciendo conexión directamente con Bolivia. Nuestra comunicación va a estar directamente yendo hacia Bolivia porque vamos a estar hablando sobre información y desinformación. Analizaremos el impacto de las noticias falsas y las formas de identificarlas para robustecer la salud democrática en nuestras comunidades. Y para eso le damos la bienvenida, saludamos a Patricia Kusikansky directamente desde Bolivia, de Bolivia Verifica. Patricia, ¿cómo estás? Hola Patricia, no sé si me escuchas. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenos días. Un fuerte abrazo desde Bolivia para ti y para toda tu audiencia de Píldoras Digitales. Pero muchísimas gracias, Patricia. Un gusto, en verdad, porque estamos inaugurando, estrenando el contacto boliviano en Píldoras Digitales. Es la primera vez que tenemos la oportunidad, la dicha de poder estar hablando con alguien de ese hermoso país de nuestro continente. Para las usuarias y usuarios de Píldoras Digitales, que le comentamos que Patricia se define como una comunicadora y periodista comprometida con el pluralismo, la ética, el equilibrio y la rigurosidad y la calidad. En 2021 se desempeñó como docente en la Universidad Franz Tamayo. En el 2021 y 2022 fue coordinadora del proyecto Vida sin Violencia para la Fundación para el Periodismo. Ahora, en la actualidad, está encargada de la área de edición de lo que tiene que ver con la parte de Bolivia Verifica, esta plataforma que se encarga, que trabaja, que tiene esta propuesta de hacer este chequeo de información de noticias en esta hiperconectividad que nos tiene todos tan sacudidos, tan comprometidos con el análisis de esta realidad. Patricia, para comenzar, para dar inicio a esta charla, ¿cómo podríamos explicarle, cómo podríamos definir qué es Bolivia Verifica y cuál es su objetivo, su labor medular en la actualidad? Gracias, Víctor. Bueno, Bolivia Verifica es un medio nativo digital que nació en 2019 ante la necesidad de combatir la desinformación. Tú has hablado de un aspecto medular que tiene que ver con la calidad de la democracia y esta es precisamente el acceso a una información verdadera, oportuna, útil, una información que permita a la sociedad tomar decisiones correctas. De allí la necesidad de haber creado un medio digital que fue pionero en esta materia. Básicamente lo que hacemos, Víctor, es un monitoreo diario de información que circula a través de las redes sociales y también a través de otras plataformas en Internet para identificar posibles bulos, es decir, posible información falsa y engañosa, y la sometemos a un proceso de verificación con una metodología que aplica la mayoría de las verificadoras en todo el mundo para luego publicar esto en nuestra página web y en nuestras redes sociales, de modo que se masifique y llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, para aquellas personas que son consumidores de información, ya sea desde canales analógicos, pero digitales, para aquellos profesionales que trabajan en los medios de comunicación, ya sea de forma independiente, como de manera freelance o dependientes de una plataforma de comunicación, ¿cuál es la importancia, ¿no? De la verificación de la información para esta salud democrática que hablábamos? También para el tema de la salud comunicacional, entendiendo que la validación de estas informaciones son vitales para que no se hagan estas bolas de nieve, como repitiendo noticias falsas, generando un estado de angustia en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones de nuestra sociedad. ¿Cuál es la importancia para el usuario y para los periodistas y los medios identificar y combatir la desinformación? Altísima, altísima, Víctor, y no solamente
para las y los periodistas, sino que aquí quiero hacer hincapié en la importancia que tiene acceder a la información verificada para la ciudadanía. En el caso de las y los periodistas y los comunicadores también, por un lado, muy importante porque así podemos garantizar que la función que estamos cumpliendo sea una función que que aterrice en sus principios, ¿no? Uno de los principios del periodismo, obviamente, es brindar información rigurosa, ya lo decíamos en la presentación, y esto tiene que ver con verificar, obtener la evidencia de lo que vamos a comunicar sea realmente cierto. Pero el impacto de esto es todavía muchísimo mayor. Y tú lo decías, una desinformación que circula en cualquier sociedad y que además, como tú habrás oído ya, se disemina incluso 7 veces más rápido que una verdad, puede generar muchísimas sensaciones, emociones y generar muchísimas acciones en las audiencias. No solamente el miedo que tú acabas de mencionar, la zozobra, la inquietud, sino que además también puede generar ambientes de ingobernabilidad. Y peor aún, por ejemplo, situaciones de conflicto y de violencia que terminan por conducir a una sociedad a un estado de inestabilidad que, por ejemplo, podría terminar en enfrentamientos en la calle, enfrentamientos entre ciudadanos de un mismo país. De allí la necesidad de contar con información fiable, pero también en otro ámbito para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por ejemplo, quiero decir, si yo accedo a información confiable y verdadera, puedo tomar mejores decisiones a la hora de votar, por ejemplo, pero también puedo tomar mejores decisiones para saber a qué centro de salud asistir y someterme a un tratamiento médico. Puedo tomar mejores decisiones para saber qué universidad elegir del sistema universitario. Realmente es un tema transversal a todos los aspectos que tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos humanos. Sí, sin lugar a dudas, como tú bien decías, transversaliza nuestra realidad. Ahora, Patricia, hay un elemento que no estoy descubriendo el agua tibia con esto, pero digo, obviamente que las fake news o las noticias falsas, como se conocen, no nacen con la era digital, son históricas del proceso comunicacional humano. Lo que pasa con la era digital es que logra un grado de amplificación tal que generan impactos negativos no solamente en un aspecto puntual de la sociedad, sino en grandes masas de población. En este sentido, lo que te queríamos consultar es, visto y considerando que no nacen con las TICs, pero las TIC pueden sí ofrecernos herramientas asertivas para combatir, para frenar, para repeler estas noticias falsas y, por tanto, ayudarnos en nuestros entornos digitales y analógicos, Patricia. Totalmente, totalmente, Víctor. Entiendo yo que el impacto que ha generado las tecnologías de la información probablemente haya levantado esta sensación o haya alimentado esta sensación de que las tecnologías son un riesgo y que pueden representar un grave riesgo para la individualidad de las personas y para la vida en sociedad. Sin embargo, como tú bien lo has dicho, las tecnologías de la información en realidad, yo no soy experta en el tema, pero obviamente por lo que conocemos desde el trabajo del ámbito de la comunicación, nos permiten mejorar la calidad de vida. En realidad esto tiene que ver con el uso, con el buen uso de las tecnologías y por supuesto que en momentos en que la desinformación y la infodemia han tomado el mundo, las tecnologías de la información también son una oportunidad precisamente para combatir, por ejemplo, la desinformación. En este momento, el estar conectado ya no es un lujo, sino es una necesidad. En los países de nuestra región, este es un proceso que ha avanzado probablemente más lento. Hace unos instantes, antes de comenzar la entrevista, hablábamos de cómo el acceso a Internet, por ejemplo, en varios de nuestros países todavía es un reto, no solamente por el costo, sino por las dificultades de conexión, conexiones muy lentas. Sin embargo, este es un proceso en el que obviamente y necesariamente vamos a tener que avanzar todos. La brecha digital en este momento en el mundo es enorme, la pandemia ha mostrado el peor rostro en ese sentido. Sin embargo, creo que debemos dejar de demonizar las tecnologías de la información y encontrar en realidad en ellas una serie de oportunidades para el desarrollo integral de nuestras sociedades.
Hay un sentimiento, ¿no? Una visión, por ejemplo, de personas o grupos de personas que dicen, bueno, yo no tengo, más allá de tener un WhatsApp en mi celular o alguna red social abierta, no tengo una familiaridad o un uso cotidiano de las plataformas digitales. Por tanto, a mí eso no me afecta, no me impacta, no me preocupa. Ahora, en base a estas conectividades que tú bien mencionabas, todos estamos tocados en algún punto con respecto a estas noticias falsas o a la manipulación mediática, más allá de que nosotros individualmente tengamos o no familiaridad o manejo cotidiano con estas herramientas. ¿A qué voy con esto? A que si bien en nuestra América Latina hay diferentes niveles de conectividad, ya sea familiar, laboral, académico, un mensaje que llegue a un entorno analógico o digital puede amplificarse de manera en ambos canales, digamos. Entonces, en este sentido, la consulta sería, o lo que te pedimos para analizar sería, cuáles serían los antídotos, los anticuerpos, las precauciones que podríamos apelar como personas, como profesionales, como trabajadores, como docentes, como estudiantes, para estar atentos a esta manipulación mediática, a estas informaciones falsas que, por ejemplo, cundieron muy fuerte durante la pandemia con respecto a la vacunación sí, la vacunación no, otros aspectos que tienen que ver con lo productivo, lo académico y lo social y lo político. Patricia. Víctor, este es un tema del que se habla con mucha recurrencia cuando desde nuestro espacio laboral en Bolivia visitamos instituciones o tenemos reuniones, por ejemplo, con, más bien encuentros, quiero decir, citación, no solo con periodistas, sino con ciudadanía en general. Lo primero que se recomienda siempre es no creer absolutamente todo con lo que te encuentras o lo que te dicen, ya sea en redes sociales o en medios analógicos, pues puede suceder que efectivamente, de manera malintencionada o no, alguna información falsa, es decir, un bulo o alguna información engañosa, circule a ti. Así que la primera recomendación es siempre no creer todo lo que circula y tomarte por lo menos un minuto para pensar lo que acabas de recibir. Lo segundo, que es muy importante, es que te preguntes si la información que acabas de recibir te genera alguna emoción. Lo que pasa es que la desinformación está diseñada precisamente para generarte emociones. De esta manera, los desinformantes que tienen un interés particular por detrás, que podría ser económico, político o ideológico, controlar a la persona, ¿no? Es muy interesante cómo es a través de nuestras emociones que ellos pueden controlar finalmente nuestra toma de decisiones en torno a algo. Entonces, la segunda recomendación es esa, confirmar si esto nos está generando algún tipo de emoción. Lo otro de lo que hay que hablar y que es muy importante es preguntarnos si la información que acabamos de recibir, particularmente esto en lo político e ideológico, confirma nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras hipótesis. Es lo que se llama como el sesgo de confirmación. Si esto está confirmando lo que nosotros pensamos acerca de determinado suceso, lo más probable es que sea una desinformación. No necesariamente, por supuesto, pero por lo menos tienes que preguntarte si esto no podría estar siendo de alguna manera enviado para que tú reafirmes tu pensamiento sobre este tema. Lo otro, por supuesto, que se puede hacer ya como tips básicos es verificar la fuente de información. ¿Quién te ha enviado esto? ¿Quién te ha dicho esto? ¿Quién te ha hecho llegar esta información? ¿Es un familiar? ¿Es un amigo? ¿Estás dentro de un grupo de Telegram, en un grupo de WhatsApp? ¿O lo has recibido a través de Facebook? Indaga la fuente a través de la cual has recibido esta información y obviamente puedes ir más atrás todavía, ¿no? ¿Quién dijo esto? ¿No? Hay una persona detrás de esta información. ¿Es un político? ¿Es el representante de alguna organización religiosa? ¿Es un empresario? Trata de indagar eso. Una muy buena opción es ingresar a Google y poner algunas ideas generales de la información que has recibido y tratar de establecer si esta ya había sido verificada o no.
Y por supuesto hay muchísimas herramientas que no son de difícil manejo, que están disponibles en la web y a la que la gente puede acceder también. Hay muchísimos tutoriales para manejar estas herramientas. Entonces, si te interesa realmente el tema, puedes compenetrarte en su manejo para estar mejor informado o informada. Otra de las tareas que Bolivia Verifica realiza tiene que ver con esa arista de la formación. No solamente verificar la información, sino también abrir espacios para la formación. ¿Cuáles son los principales debes, digamos, o las mayores fragilidades que ustedes ven en lo que tiene que ver con la labor periodística en cuanto a el manejo de estos recursos para frenar y para delimitar y para reencauzar una información correcta dentro de lo que son los periodistas, los medios de comunicación, ya sea públicos, privados o institucionales? Patricia. Bueno, hay en general, Víctor, una falta de conocimiento sobre el impacto que tiene la desinformación en la calidad de vida de las personas, y esto lastimosamente atraviesa también algunos grupos de comunicadores y periodistas, ¿no? Voluntario con carreras de comunicación social. Sin embargo, en el privado es el único espacio donde hay una carrera de periodismo en particular. Las y los periodistas nos hemos formado en su gran mayoría como comunicadores, y ha sido más bien en la práctica cuando hemos aprendido a hacer periodismo en profundidad, ¿no? Porque al principio tú podías elegir prensa también, digamos, como una especialidad, pero era un muy corto, por ejemplo, de 6 meses. A mí me tomó solo 6 meses especializarme en prensa, y fue en realidad en la calle donde comencé a hacer periodismo. Creo que esa es una de las mayores fragilidades del entorno comunicacional y periodístico, ¿no? Hay un desconocimiento de este tipo de fenómenos que ya deberían ser motivo de análisis y de estudio dentro de las universidades. Lo otro es el manejo de las herramientas, que como te decía, no es complicado. Sin embargo, las y los periodistas o los comunicadores no están muy familiarizados con ello, ¿no? Y obviamente también esto de que te mencionaba hace un momento, a pesar de ser comunicadores y de ser periodistas, tenemos pues una capacidad de libre albedrío al decidir, por ejemplo, si tenemos alguna afinidad ideológica. Eso no tiene por qué ser un pecado, pero en el último tiempo, por lo menos en Bolivia, que es una sociedad tan polarizada políticamente hablando en este momento, hemos detectado lastimosamente que hay un sesgo en algún tipo de información que se transmite por determinados medios de comunicación. Y eso obviamente, el no poder desarrollar una capacidad de análisis crítico de la realidad, perjudica muchísimo a la generación y producción de información, y sobre todo al hecho de que creamos todo lo que circula y que no nos tomemos la responsabilidad de analizar esta información y ver si realmente hay un trasfondo político, ideológico, económico que esté moviendo esa desinformación. Esos, yo diría, digamos, son los 3 males que hemos detectado en este tiempo. ¿Y qué pasa con la regulación? A este gran tema de debate que obviamente está lejos de cerrarse, está plenamente abierto. Se ha venido hablando, por ejemplo, la Cámara de Senadores en Estados Unidos ha propuesto una suerte de regulación para las grandes plataformas mediáticas que han venido surgiendo y consolidándose en los últimos años. Al interior de América Latina parece no haber un acuerdo o no haber una potencialidad con respecto a cómo proceder frente a la regulación. Desde Bolivia Verifica cuál es la mirada, la postura, la propuesta. ¿Debe haber regulaciones? ¿Debe estar desregulado este proceso? ¿Debe responder a la autorregulación de cada uno de nosotros como usuarios de las redes y las plataformas digitales? ¿Cuál es tu lectura, Patricia? Bueno, Víctor, desde Bolivia Verifica y en realidad desde la Fundación para el Periodismo, que es la institución que ha creado esta iniciativa de verificación de información,
nosotros optamos por dos caminos que nos parecen muy importantes. El primero, reafirmarnos en la necesidad y la importancia de la libertad de expresión. No consideramos que la regulación de los contenidos, por ejemplo, en las redes sociales, sea la manera de combatir esta problemática, ¿no? Más bien, por el contrario, creemos que la ciudadanía tiene que ejercer libre y plenamente el derecho a la libertad de expresión. Pero sí, como tú acabas de mencionar, consideramos altísimamente importante fomentar la autorregulación, es decir, el desarrollo de un pensamiento y un análisis crítico de parte de las audiencias de todo lo que se produce como información y de todo, absolutamente todo lo que circula en los medios, no solamente analógicos y tradicionales, sino, como tú bien dices, a través de todo el Internet, en redes sociales y plataformas. Pero también consideramos que esa es una labor de muchísima responsabilidad que tienen que asumir los gobiernos. Estamos en un momento en que tenemos que iniciar un nuevo proceso de alfabetización de nuestra población, ¿no? Estamos hablando de la alfabetización mediática informacional. Ya no basta con que en las escuelas y los colegios se les enseñe a los niños a leer y escribir. Ahora también hay que enseñarles a consumir la información que circula en redes sociales, y esto tiene que ser obviamente parte de una política pública de cambios en las currículas educativas y, por supuesto, en las universidades. Es muy interesante, un especialista en acceso a la información al que entrevistamos hace un tiempo, nos hacía notar que en un estudio que él había hecho, casi ninguna universidad ha incluido en su currícula, en Bolivia en general, el tema del acceso a la información, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera en las carreras de comunicación y en las de derecho, que es la especialidad de él, cuando estamos hablando de un tema que tiene que ser como el de la comprensión, digamos, de lo que se consume en Internet, igualmente transversal, ¿no? Entonces hay que fomentar el acceso a la información, hay que fomentar la libertad, el ejercicio de la libertad de expresión, pero por supuesto que del otro lado también hay que fomentar y hay que trabajar muchísimo en esta nueva alfabetización informática, perdón, la nueva alfabetización para el consumo de la información que circula en Internet. Hemos venido hablando de las personas usuarios, ¿no? Personas adultas, usuarios de plataformas digitales, de redes sociales. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que se están incorporando al uso de estas plataformas digitales, inclusive cada vez en edades más tempranas? Y también en la otra punta, en la otra franja, las personas, los adultos mayores que cada vez más también están usufructuando e incorporándose al uso de plataformas digitales, de redes sociales, de formas digitales de comunicación. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas que estas dos puntas de las franjas etarias enfrentan al momento de involucrarse con estos entornos digitales? Patricia. En general, creo que todas las audiencias, Víctor, están ante una amenaza enorme de la desinformación en todas las edades, por supuesto. La ventaja de los nativos digitales es que pueden interactuar mejor con el uso de las A ver, tuvimos un pequeño corte, no sé si me escuchas, tecnologías y las Patricia. A herramientas ver, bien. para la comunicación. Sin embargo, como adulta mayor. La necesidad de llegar a la población adulta mayor es que esta es un colectivo que no está familiarizado con el uso de las tecnologías y que además a través de los estudios se ha establecido que es de las primeras poblaciones en sentirse más afectada con la desinformación, ¿no? Se genera muchísima tensión en ellos, estamos hablando de gente mayor que la primera sensación, la primera emoción que brota en ellos es el miedo, lo cual es absolutamente natural, y entonces ellos en sus entornos, ya lo decíamos hace un momento, en sus entornos familiares, pueden reproducir esta sensación y luego esto se va multiplicando. En general,
yo creo que para todas las edades, para todos los grupos etarios, estamos ante grandes desafíos y oportunidades. Es muy bueno que te refieres a estos dos términos porque se dice, y ciertamente esto es verdad, que ante un gran desafío se presenta también una gran oportunidad. Y creo que es un poco lo que deberían analizar los gobiernos para primero comprender el fenómeno, que creo que no lo han comprendido realmente, analizarlo y diseñar estrategias y políticas públicas que permitan llegar a todas las poblaciones. Ya lo decíamos hace un instante, a través de la educación, por ejemplo, en el sistema escolar, en los colegios y las universidades, pero por supuesto que la población adulta mayor también debería ser atendida. Hay un desafío, inclusive pensando en el trabajo que ustedes realizan allí en Bolivia Verifica, así como otros colectivos que se dedican al chequeo de la información que trasciende en los medios analógicos y digitales, que tiene que ver con esta incursión cada vez más fuerte de la inteligencia artificial. Hemos visto, por ejemplo, cómo videos con la imagen de una persona incorpora la voz de alguien que habla por esa persona y obviamente cuando uno ve, digo, no, pero yo lo vi a esa persona hablando, diciendo tal cosa y en definitiva se ha comprobado en diferentes aspectos que no es así, que es una manipulación. O sea, los elementos de manipulación mediática, no solamente de una sencilla información correcta o incorrecta, sino también ahora jugando con elementos audiovisuales que son mucho más difíciles de desentrañar y decir, no, esto no es así. Esto genera obviamente un desafío mucho mayor a las herramientas de verificación para poder certificar que efectivamente esa persona dijo lo que dijo o no lo dijo. Fundamentalmente pensando en lo que tú decías en el ámbito político, podría ser un cataclismo muy fuerte que salga un político manipulado con inteligencia artificial diciendo cosas que no dijo, pero con su imagen, con su impronta y con su mismo tono de voz. ¿Cómo Así es. actuar frente a esto entonces? Evidentemente, Víctor, hay una tendencia en este momento en producir desinformación con el uso de la deepfake, ¿no? Como tú has dicho, nosotros nos hemos topado también con casos en Bolivia. Hace poco hacían hablar a un ministro, a un exministro de salud en realidad, sobre un tema de salud. El fondo de esta desinformación era generar tráfico en una página y lo que nosotros suponemos era que lo que se quería era luego comercializar la página. Digamos que el mal menor, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que tú mencionas de que se saque a un político diciendo algo, esto podría generar realmente problemas muy serios, no solamente para la estabilidad, sino para la seguridad de las personas. Y bueno, yo creo que el uso de la A ver, tuvimos un pequeño corte en la comunicación. Vamos a ver. algunas herramientas que ayudan a identificar lo antes posible y con mayor facilidad los productos elaborados con inteligencia artificial. Por supuesto que esto no es un consuelo, porque como ya decíamos, la viralidad a la que avanza la desinformación es imposible de superar por mucho esfuerzo que se haga desde las verificadoras. Es imposible llegar con una verdad a la gente después de que ya se ha transmitido un mar de desinformación, pero todavía nos queda esa esperanza de que hay el desarrollo también de inteligencia artificial que nos ayuda a combatir la desinformación generada desde la deepfake. Con las fotografías, que es algo que la gente que te sigue ha debido ver bastante, el emblemático ejemplo de Donald Trump siendo detenido, o por ejemplo Francisco, el Papa Francisco, luciendo una indumentaria muy urbana y muy moderna. Ahí saltaron algunos datos que le alertaban a las personas el cómo identificar una manipulación con inteligencia artificial. Y una de ellas es, por ejemplo, cómo las manos se deforman, ¿no? Hace poco veíamos una supuesta foto también de que tenía 6 dedos, por ejemplo, ¿no? Y otro detalle alterado tiene que ver mucho, por ejemplo, con algunas malformaciones en los ojos, sobre todo la nariz. Entonces ahí uno puede captar alguna señal de lo que le
llame la atención y de dudar de lo que recibes si es que te genera una información y tratar de buscar una fuente confiable que te reafirme si esto es verdad o no. Ahora bien, esto no tiene que ver lo que te voy a comentar con deepfake, pero el caso, por ejemplo, de José Luis Perales, y lo pongo porque ha sido masivo y Sí, muy comentado muy en las reciente. últimas horas, ¿no? Medios, sí, medios tradicionales de comunicación en la región han caído en esta desinformación. Y esto tiene que ver a veces con esa práctica que yo creo ya deberíamos dejar en desuso las y los periodistas de pretender siempre ser el primero. Creo que es importante ser mejor que ser primero, informar mejor que informar antes, ¿no? Y nos puede pasar, y creo que esta es una buena lección para las y los periodistas, una lección bastante popular, digamos, por el alcance que ha tenido esta información, que nos dice a quienes somos responsables de producir y transmitir información, verificar el dato. Y a quienes somos consumidores, también dudar de aquello que podría ser una deepfake, o perdón, una desinformación. Y obviamente no se trata de generar de pronto un escenario en el que no, dudemos de todo, ¿no? O sea, lastimosamente parece que estuviéramos llegando a eso, pero al menos con aquello que nos genera, vuelvo a decir, una emoción y una duda enorme, sí deberíamos hacerlo. Patricia, nos está quedando muy poco tiempo de lo que te habíamos propuesto para dialogar en la jornada de hoy, pero por lo menos hay dos aspectos que no quisiéramos pasar por alto, porque hemos hablado de los consumidores y de los productores de contenido, y también hemos transitado por el análisis de lo que tiene que ver con el involucramiento de los sectores políticos, ya sea en la regulación o en el manejo o en el tratamiento de estos temas. Ahora, lamentablemente en nuestra América Latina, para circunscribirnos en nuestro territorio, hemos sido testigos, un día sí y otro también, cómo esos líderes, ciertos líderes políticos que deberían dar el ejemplo, digamos, usan sus plataformas comunicacionales digitales para generar desinformación, transmitiendo o propalando informaciones no verificadas y que en definitiva generan un debate totalmente artificial, máxime pensando en la cantidad de temas candentes, de candente resolución en nuestra cotidianidad. ¿Cuál es el llamado o cuál sería el pedido a estas figuras públicas que tienen tanto arraigo en sus votantes, en su ciudadanía, para atender a no caer en este juego maquiavélico de usar informaciones falsas para agredir, para atacar, para vulnerar a su adversario político? Víctor, antes de responderte directamente a eso, me parece interesante hacer un aporte más a esto. Hemos detectado en el último tiempo, por lo menos en Bolivia, que más que información falsa, hay un manejo de información manipulada, sacada de contexto, por ejemplo, o información sesgada, ¿no? Te digo esto, pero no te digo esto que no me conviene, ¿no? Que obviamente esa también es una manera de generar desinformación. Ahora bien, estamos hablando de personalidades a las que, o en las que en realidad la población deposita su confianza, y el que la población deposite su confianza en ti implica asumir una enorme responsabilidad en torno a eso, y más si tienes la oportunidad de ser parte de la administración de la cosa pública. En realidad el llamado tiene que ser, yo creo, básicamente dos principios, ¿no? La verdad y la honestidad por un lado, y el otro, la capacidad de garantizar la vida en democracia de la ciudadanía que confía en ellos. Finalmente, Patricia, agradeciéndote nuevamente, enormemente tu amabilidad por aceptar nuestra invitación. Ya lo has hecho a lo largo de toda la entrevista, pero para redondear y para poner un énfasis, un broche de oro en esta conversación que hemos mantenido desde Píldoras Digitales, si nos pudieras resumir en los 3 o 4 tips fundamentales para usuarios, productores de contenidos y responsables de la sociedad
que tengan en cuenta al momento de transmitir esta información, de recibir y transmitir esta información? ¿Cuáles serían estas recomendaciones básicas que no podemos dejar pasar por alto en la jornada de hoy? Ok, perfecto, Víctor. Lo primero, si eres un generador de información, un periodista o un comunicador, no puedes pasar por alto que este dato tiene que estar sí o sí verificado. Es un proceso que puede tomar mayor tiempo del que uno desearía, más en este momento en que estamos viviendo en infodemia, pero es parte de nuestra responsabilidad como generadores de opinión y como personas que alimentamos de alguna manera con insumos a la población para que ésta pueda generar opinión, ¿no? Entonces, esa es una enorme responsabilidad. Y si somos consumidores de información, les vuelvo a repetir, yo creo que los tres pasos fundamentales. Lo primero, preguntarnos de dónde viene esta información. Lo segundo, establecer la fuente de esta información con una búsqueda rápida en Google. Y lo tercero, abstenernos de compartir algo si dudamos si esto es verdad. Eso creo que podría resumir, Víctor, las recomendaciones básicas. Pero perfecto. Bueno, y le trasladamos la pregunta, la invitación a que nos digan las usuarias y los usuarios de Píldoras Digitales cuáles son los elementos de seguridad y de precaución que toman al momento de toparse con alguna información que no le colma totalmente o sienten que no es totalmente cierta, ¿verdad? Sería bueno que nos dejaran en los comentarios sus acciones para prevenir el impacto de las noticias falsas en sus entornos personales. Patricia, te agradezco muchísimo, te invito a ti y a todas las usuarias y usuarios de Píldoras Digitales a que continuemos este intercambio en el buzón de mensajes del repositorio que va a quedar alojado allí en el canal de YouTube, a cual le invitamos ya de paso a que visiten y que puedan suscribirse si les ha parecido interesante este contenido para que puedan estar accediendo a nuevos contenidos todas las semanas desde esta propuesta comunicacional. Un saludo para ti, para todo el equipo de Bolivia Verifica y quedamos en comunicación. Muchísimas gracias, Víctor. Espero que podamos tener otra oportunidad para conversar acerca de esta temática. Lo que queremos es aportar a mejorar la calidad de vida de las personas y espacios como este nos permiten compartir nuestras experiencias, pero también conocer lo que opina la gente, sus necesidades, sus inquietudes y como tú dices, yo voy a estar encantadísima de leer los comentarios que dejen tus seguidores y tu audiencia. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Que pases bien. Gracias, Víctor.